Y nos vamos a poner serios para hablar del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Está acá en la mesa con nosotros Mariano Lizardo, abogado penalista. Mariano, muchas gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Ya vamos a estar analizando todos los puntos que dejó esta primera instancia. Vamos primero a Dolores, donde está Carola Suárez. Bien. Te pregunto, Mariano, ¿qué lectura haces de esta instancia final del juicio donde se vio una defensa más activa, si uno quiere, intentando sembrar, generar algunas otras versiones y otras pistas? Mariano. No, lo que acabamos de ver es que la defensa dejó que se desarrolle todas las jornadas de juicio y en base a eso empezó a evaluar si convenía o no convenía. Yo creo que las declaraciones de los imputados fueron preparadas, fueron estratégicas, y como la parte testimonial no pudo vulnerar quizás la capacidad o la carga probatoria que está teniendo respecto a la autoría y responsabilidad. Después lo de la calificación legal, eso es un tema totalmente aparte. La defensa también, a través de los testigos y de los médicos, peritos propuestos para atacar específicamente lo que es la pericia forense, es un artilugio más para poder llegar de una mejor manera a los alegatos. Pero en tu visión, en tu interpretación, cuando ves los hechos decís, ¿fue efectiva? ¿Sentís que puede generar un impacto positivo o ya es medio tardía como estrategia? No, yo creo que se podría ver, es muy difícil meterse con la defensa de otros colegas, pero creo que con las herramientas que tuvo Tomei desarrolló lo que puede hacer. O sea, hay imágenes fílmicas, muchos testimonios y lo que es autoría y responsabilidad es muy complicado, salvo para dos de los sujetos. Después va a ser muy complicado que el resto de los integrantes puedan tener algún tipo de absolución. Ahora, Mariano, la mayoría de tus colegas que pasaron por este mismo lugar, cuando les preguntamos dicen, no veo el escenario donde puedan calificar esto como un homicidio en riña. ¿Vos coincidís? ¿O ves algún vericueto donde pueda el abogado defensor conseguirlo? No, a ver, tenemos que tener en cuenta que lo que acaba de relatar Gustavo es la estrategia que va a hacer Tomei. La estrategia de la defensa siempre va a ir por la de mínima, lo más conveniente para los imputados. Así como va a ser muy difícil poder conmover al tribunal para poder llevarlo a que esto ha sido una riña, también va a ser muy difícil para la querella poder probar, y para la fiscalía poder probar que es un homicidio agravado o por la alevosía o por el plan criminal. O sea, para ambas partes va a ser difícil. Y en ese punto hay un punto intermedio de qué condena podría ser. Hay una figura híbrida que con el transcurrir de lo que fue el debate, las audiencias, que el tribunal podría llegar a poder adoptar, que es un homicidio simple con dolo eventual. ¿Qué significa esto? Que los que participaron activamente de la golpiza de Fernando se pudieron haber representado que con esos golpes podrían haberle causado la muerte, y sin perjuicio de ellos lo hicieron. Entonces, hubo la intención de matar, que era uno de los puntos que Gustavo mencionaba en la placa. Sí, hubo la intención de matar. ¿Ellos se lo representaron? Sí, y sin embargo lo hicieron. Entonces, no estaríamos dentro de la figura agravada, ni tampoco dentro de la figura que recién relataba, que sería la estrategia de Tomei, de un homicidio atenuado, donde de obtener el resultado de la defensa de lo que quiere, próximamente podrían un agravante, su libertad. Con un solo agravante. Hasta ahora se sabe que a partir de los lineamientos de los abogados de particular unificado, o sea, de los padres de Fernando Báez Sosa y de la Fiscalía, se apunta a un homicidio doblemente agravado. Lo que pasa es que no hace falta 3, 4, 5 agravantes. Con un solo agravante que se pueda probar, los condenan a perpetua. Sí, tal cual. Ese es el objetivo tanto de la Fiscalía, que es el representante de la sociedad, y de la acusación privada, que es la que lleva a Burlando y su equipo. Y si es este escenario de decir homicidio simple con dolo eventual, sin agravantes, ¿cuánto es la pena máxima que se establece? 25 años. Que también es muy difícil llegar a una pena máxima. Gustavo tiene tantos casos policiales encima y todo, sabe que en el caso de los sujetos activos, de las personas que están detenidas, son primarias. Entonces, los jueces gradúan entre esos 8 y los 25 respecto a las características y los antecedentes personales que tienen los imputados. Claro, incluso si fuese con agravantes, tampoco es que necesariamente le van a dar la perpetua. Exacto. Le podrían dar 25 con los agravantes. Exacto. Lo que dicen, y esto me va a corregir el doctor Lizardo, tenía el codominio del hecho. El codominio del lugar del hecho. ¿Es así, doctor?
sí, es tal cual como vos lo relatás. Va a ser muy difícil para probar tanto a la querella como a la fiscalía, porque en realidad en derecho penal el rol de arengador no existe. O sea, por eso. Hablamos de el delito penal es de autor, entonces tienen que determinar cuál fue su participación y si la participación ayudó o causó la muerte de Fernando. Claro. Entonces, el hecho de haber arengado, más allá que nos indigne, de que haya estado en la zona, de que no haya hecho nada por frenar a sus amigos, para pero probar. Tener el codominio del hecho, usted le puede explicar a la gente, porque esto es lo que sostienen desde la parte acusadora y la fiscalía. ¿Qué es tener el codominio del hecho? Es ser un partícipe. Es una coautoría funcional, donde hay una distribución de roles, que esto muchas veces se confunde con lo que es el plan criminal, que de probarse agravaría la figura del homicidio simple y sería un homicidio agravado, ¿sí?, premeditado por la participación de 2 o 3 personas. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una coautoría funcional, es que los roles están divididos, no todos tienen la misma participación y de alguna manera colaboraron para llegar a un fin, más allá de que no se hayan puesto de acuerdo en esos roles. Que el fin es matarlo a Fernando en este caso. Pero el tema del plan criminal está aprobado. Cuidado. No sé qué piensa usted, doctor. Tengo mis dudas, Pero a ver, si tenemos chats de algunos de los acusados que dicen esperamos a que se vaya la policía para ir y pegarles, está bien, son posteriores al hecho. ¿Esperan que la policía se vaya para ir y atacar a Fernando? ¿Eso no es un plan criminal? Técnicamente, como lo explicaste, lo relataste muy bien, pero técnicamente y jurídicamente no sería un plan criminal. Un plan criminal, para que quizás lo podamos reflejar con otro hecho, es en un caso policial que lo recordarán, que es la muerte de Gonzalo Acro, donde los hermanos Schenkler participaron. Ahí sí efectivamente se pudo probar un plan criminal, donde hubo reuniones previas, reuniones en una plaza, llamadas y probadas las llamadas que se iban a juntar para cometer ese crimen. En este caso, creo que es parte de lo que arrancó siendo una pelea en el boliche. No digo que sea riña, pero sí arranca. Y lo que hacen es aprovechar la circunstancia de que se vaya el personal policial. Eso no puede ser tomado como un plan. Pero, no doctor, es aprovecharse de la circunstancia. La pregunta es, ¿un plan criminal tiene que tener todas esas reuniones previas o también un plan criminal puede ser algo que se dé en el momento? ¿Hace falta que haya un tiempo para que se desarrolle el plan o puede ser cuestión de un minuto? Por acá... Tardaron 4 minutos, creo, en esta, Gustavo. Tardaron más, porque a Fernando Basosa, por declaraciones de los patovicas y por lo que se ve en el video, lo sacan del boliche, igual que los rugbyers, pasadas las 3:30 de la mañana. Y el ataque... 4:30. Ahora, Mariano, es muy interesante escucharte porque es cierto que este es un juicio que conmueve mucho, que genera muchas pasiones y obviamente la justicia no se mueve por pasiones, sino por lo que marca las leyes. Entonces, es cierto que todo esto que estamos planteando es algo que en los alegatos se van a tener que ratificar y que después los jueces van a tener que decidir si hubo premeditación o no y en base a eso definir la condena. Ahora, hay un punto que me quedó una pregunta para hacerte que tiene que ver con la no declaración de 3 de los imputados, estos 3 que veíamos, Benicelli, Comelli y Ayrton Violás. ¿Los perjudica el no haber hablado en ningún momento? En realidad, a ver, lo que se acostumbra a hacer, no solamente en el juicio oral, sino cuando tenés un cliente que reclama una inocencia, declara a los 10 minutos que está sentado delante del fiscal y pega unos saltos hasta el techo diciendo yo no tengo nada que ver. Eso claro. Es lo normal porque el mismo cliente te lo pide y te dice yo esto necesito aclarar mi situación, tengo los testigos, este es mi teléfono celular, lo aporto. Generalmente las situaciones son distintas. Ahora, que hayan o no declarado es parte de la estrategia y es parte del derecho constitucional claro, que tienen de no querer defenderse o no querer aportar más datos a lo que ya tienen y que el fiscal tenga que trabajar y elaborar con lo que les surge. Ellos no aportar nada más porque tienen el miedo de poder declarar faltando poco tiempo para que se termine, porque era la última audiencia, después quizás aportar algo que el fiscal no lo tiene. Claro, pero me quedo con el caso de Ayrton Violás, que es el que hablábamos antes, de que esta discusión de arengador no es una figura que esté en el Código Penal, a ver si entonces es partícipe necesario, partícipe secundario de esta coautoría funcional. La única forma, entiendo yo, de poder salvarse de esa coautoría funcional hubiese sido hablar y decir yo participé, fui parte, pero parte del grupo y demás, en ningún momento yo lo quise agredir.
Te lo entiendo, y viene desde el primer día, dentro del pacto de silencio, de no hablar de los demás. ¿Sí? Los que hablaron en forma personal, no contestaron preguntas de otro imputado y solamente agregaron muy pequeñas cosas respecto de situaciones personales del propio hablante, no del resto o de las situaciones ¿Te puedo decir una cosa? Perdón, Sí. doctor Gabriel y Sí. Carola. El fiscal preguntó hábilmente, Ahí está. porque Ahí está. el único que aceptó preguntas de la fiscalía fue Blas Sinali y pisó el palito. Bueno, es Porque admitió que le pegaron a alguien que estaba de rodillas. Eso es alevosía, es estado de indefensión. Y esto, Blas Sinali, por eso a veces es mejor que no declaren o que no conteste preguntas, porque le va a pasar lo mismo que Sinali. En un momento del interrogatorio, el fiscal le pregunta, ¿cómo estaba Fernando? Y estaba de rodillas. ¿Ustedes le pegaron y estaba de rodillas? Lo admitió. Esto termina, me parece, de complicar. Porque Blas Sinali se quería apartar aclarando que el ADN suyo que encontraron debajo de la uña fue por contacto que tuvo en el tumulto con Fernando dentro del boliche. Pero fíjate la diferencia y lo complicado que puede ser que alguien hable o que no, con lo que decía el doctor. Sí, es parte de una estrategia y a veces es sumamente conveniente que no se hable para no aportar elementos o que pueda dar el pie a que la Fiscalía pregunte o repregunte la querella y ponerte en una situación peor de la que te encontrabas sin haber hablado. Entonces, muchas veces la gente dice, no hablaron porque quizás el hablar te compromete o te pone en circunstancias que no podés evadir las preguntas o de evadirlas queda en evidencia que no quisieron ser contestadas. Lo último, bien breve, para la semana que viene los alegatos, ¿creés que pueden llegar a ser un quiebre en algún tipo de estrategia o es simplemente reafirmar todo lo que se vino diciendo? No, en los alegatos lo que va a hacer es hacer una recolección de las pruebas y una recreación de todo lo que se vivió durante las 12 jornadas de audiencia que hubo. Cada una de las partes va a aportar todo lo mejor que tenga y en definitiva los jueces que desde el primer día tuvieron de primera agua los testigos, las pericias y las cosas, a través de su sana crítica van a tratar de determinar qué es lo más conveniente. Lo que pasa generalmente con una sentencia es que es muy difícil de conformar a todos. Claro. ¿Sí? Es muy difícil de conformar, porque los jueces no van a resolver más allá de la presión social, de la mediatización del tema, tienen que resolver Conforme a derecho. conforme a derecho y tienen que emitir un voto que después va a ser controlado por un tribunal de casación y que de hacerlo mal o de hacerlo funcional a lo que espera quizás la sociedad, corre riesgo su sillón y corre riesgo su cargo y su prestigio. Entonces, de alguna manera, no sé si va a ser la expectativa de lo que la sociedad quiere la sentencia. ¿Van a ser condenados? Sí, 6 de ellos van a ser condenados. Mariano, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación.